Contacto con la región. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. En Argentina, Sergio Massa y Javier Milei van delineando las estrategias de campaña para el balotaje del próximo 19 de noviembre. Massa, actual ministro de Economía, que ganó sorpresivamente la primera vuelta con 37% de los votos, se lanzó desde el domingo a la conquista, por ejemplo, de seguidores de la Unión Cívica Radical, que forma parte de la alianza opositora Juntos por el Cambio. Pero no solo ellos, también otros votantes y también, eventualmente, quienes se abstuvieron o votaron en blanco. Mi gobierno va a ser el gobierno del diálogo. Lo que muchos me criticaron durante mucho tiempo, que era mi capacidad de dialogar, esa flexibilidad para vincularme con todos los sectores, creo que es lo que más necesita la Argentina en este tiempo. Por su lado, el candidato libertario Javier Milei, que finalizó segundo con 30% de los votos, dio algún paso que desconcertó. Por ejemplo, ofreció cargos a la izquierda en el gobierno que se propone formar si se impone en la segunda vuelta. Nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. Sí. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro de Capital Humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Opa. ¿Y qué crees que hicimos con Sandra? La llamaron. Lo llamamos igual, no nos importa, ¿qué me importa? Si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución, ¿qué me importa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa respecto a la teoría del valor? Me importa tres rábanos. El lunes, Milei había propuesto sumar a su eventual gobierno a Patricia Bullrich, la ex candidata de Juntos por el Cambio, que quedó tercera con 24%. Milei destacó los resultados que había obtenido Bullrich como ministra de Seguridad y agregó que hará borrón y cuenta nueva con la coalición encabezada por ella, luego de que en algún momento de la campaña acusara a la ex presidenciable de haber sido una tirabomba montonera. ¿Qué está pasando con los movimientos políticos? ¿Qué repercusiones tuvo la votación del domingo en materia económica? ¿Qué cabe aguardar en cuanto a la gobernabilidad en la nueva administración, teniendo en cuenta la distribución de las bancas en el Parlamento? En fin, vamos a abordar algunos de estos temas con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Romina? ¿Qué tal Emiliano? Buen día a la audiencia de Perspectiva. Empecemos, si te parece, por eso que mencionaba Emiliano, en materia económica financiera. ¿Cuál dirías fue la reacción del mercado financiero después del resultado del domingo? Recordemos, en la previa estaba todo el temor, ¿no? Por una corrida bancaria, por una disparada del dólar. Bueno, ¿cómo interpretó finalmente el mercado el resultado del domingo? Bueno, la verdad es que fue mucho menos traumático de lo que se temía en la previa de las elecciones. Antes del domingo electoral, la mayoría de las encuestas daban a Javier Milei como favorito y entonces estaba en el ambiente ese temor de que se produjera una corrida bancaria y una disparada del dólar, sobre todo porque esto estaba ligado a ese proyecto controvertido de Milei de cerrar el Banco Central y sustituir al peso por el dólar. Un proyecto muy criticado por los economistas, que decían que la única forma de instrumentar ese plan era con una licuación de los depósitos y con un fogonazo inflacionario. Pero claro, la victoria de Massa diluyó esa posibilidad de que la dolarización se concrete. Y no solamente suponiendo que Massa puede ganar las elecciones, porque aún en el caso de que Milei se impusiera en la segunda vuelta, como va a tener que negociar con el resto de la oposición, con Juntos por el Cambio, por ejemplo, para lograr ese apoyo, y es un sector que se había opuesto enérgicamente al proyecto de dolarización, lo que interpreta el mercado es que ya las probabilidades de que Milei quiera insistir con ese proyecto son mucho menores. La primera reacción entonces fue de un alivio, y es algo que se notó, por ejemplo, en la suba en la cotización de las acciones de los bancos, porque ahora se redujo el temor a esa salida masiva de los depósitos de ahorristas. Y lo más notable de estos primeros días es que se descomprimió también la presión en el mercado paralelo del dólar. El tipo de cambio que usan las empresas
que es el que surge de la triangulación de bonos, el llamado dólar contado con liquidación, se estaba vendiendo el viernes anterior a la elección a 1.100 pesos y ayer martes cerró a 880 pesos, bajó un 20% para desgracia y para lamento de los que habían pagado los 1.100 pesos el día viernes. Y en el mercado de futuros, fíjense la distensión, el precio que espera el mercado ahora para diciembre del dólar oficial es de 600 pesos, cuando hace poco más de una semana se estaba apostando por un dólar de 950 pesos. Fernando, y por otro lado, estuvieron también en materia económico-financiero los propios anuncios, ¿no?, que hizo Massa con el objetivo de llevar cierta calma y dar las señales correctas a los mercados. Exactamente, además de esa distensión por el resultado propiamente dicho, el ministro Massa se dedicó a hacer anuncios con el objetivo específico de traer más tranquilidad en el frente cambiario. Uno de ellos fue la promesa de que se va a pagar un premio extra a los ahorristas de bonos de la deuda soberana en dólares. Se espera que eso mejore la demanda sobre los títulos argentinos, que hoy en realidad están cotizando prácticamente a precio de default, alrededor de 30% del valor nominal. Y de hecho ayer ya hubo una recuperación en las cotizaciones. Pero la otra medida, tal vez más importante, que influyó, fue el anuncio del esquema cambiario preferencial para todos los exportadores. Eso que antes se aplicaba solamente a los productores sojeros, ahora se amplió a toda la exportación. Y es en realidad una devaluación indirecta, que consiste en que al exportador se le permite que el 30% de lo que obtiene por su venta lo pueda liquidar en el mercado financiero, es decir, al precio de mercado y no a los 350 pesos, que es el tipo de cambio oficial. El promedio de eso da unos 510 pesos, o sea que es el efecto de devaluar un 45%. La intención de Massa es muy clara, y es que los exportadores, sobre todo los agricultores que tienen parte de la cosecha todavía retenida, aceleren la liquidación de forma tal que haya una mayor oferta de dólares en el mercado paralelo. De momento la jugada le está saliendo bien, aunque los economistas están advirtiendo que va a tener un efecto de corto plazo y además puede acelerar la suba de los precios en algunos productos alimenticios. Así que lo que el mercado interpreta es que Massa está buscando todas las medidas posibles para que el frente cambiario transcurra con calma en estas 4 semanas, y que si el precio a pagar para que el dólar esté tranquilo es que haya un poco más de inflación, está dispuesto a hacerlo. Ustedes vieron que una de las conclusiones de la elección del domingo es que el electorado argentino tiene una tolerancia bastante alta a la inflación. En el último mes hubo 12,7% de inflación y aún así le fue bien al ministro de Economía. En cambio, la contracara de esa tolerancia a la inflación es que hay una fuerte intolerancia a la volatilidad del tipo de cambio. Así que Massa, a pesar de la escasez de reservas, mantiene un nivel de importaciones altos, tratando de mantener la actividad comercial bastante a tope. Sigamos, Fernando, vamos a otro de los capítulos que yo anunciaba al comienzo de este contacto. Vayamos al terreno político, a las negociaciones de los dos candidatos en procura de el ensanchamiento de sus respectivas bases electorales. ¿Por dónde van tus destaques? Bueno, vieron que anoche hubo una reunión en la casa de Mauricio Macri entre Macri y Patricia Bullrich. Primero querían ponerse de acuerdo entre ellos, los líderes del partido, del espacio PRO, para después consensuar con los otros socios de Juntos por el Cambio, básicamente con la Unión Cívica Radical, y hay un fuerte ruido a ruptura en ese espacio. Macri no quiere saber absolutamente nada con la posibilidad de apoyar a Massa, y esto implica que ni siquiera está dispuesto a seguir el consejo de dejar en libertad de acción a los votantes. Quiere hacer un llamado expreso a que se vote a Milei. Del lado de enfrente, el sector de las llamadas palomas dentro de Juntos por el Cambio tienen la posición absolutamente opuesta, no quieren saber nada con Milei, que los destrató y los trató con mucha agresividad durante la campaña, así que en el mejor de los casos
se podría llegar a un acuerdo para dejar en libertad de acción a los votantes, dejando bastante en claro que Macri y Patricia Bullrich están optando por Milei y que la Unión Cívica Radical y Horacio Rodríguez Larreta están optando por Massa. Pero bueno, hay posibilidades también de que se radicalicen las opciones y que dentro de Juntos por el Cambio se termine concretando realmente una fisura. En este momento el consenso de los analistas y de los encuestadores es que si la elección fuera hoy mismo, bueno, ganaría Massa, pero claro, es Argentina, ¿no? Y 4 semanas es mucho tiempo, sobre todo hablando de economía, así que no hay que dar ningún escenario por cerrado. Massa tiene muy claro esta situación, así que él está apostando no solamente a obtener el apoyo de los partidos de izquierda y además de una mayoría de quienes votaron por Juan Schiaretti. Él calcula que ahí va a tener más o menos unos 7 puntos de apoyo, sino que el gran objetivo de Massa es lograr el apoyo de la Unión Cívica Radical y además que ese gran factor que hizo que le fuera tan bien en el domingo pasado, y es que aumentó la afluencia de votantes, bueno, que se repita el 19 de noviembre. Cada punto porcentual del padrón en Argentina son 350.000 votantes, así que si vuelve a aumentar 2 o 3 puntos la concurrencia de votantes a las urnas, él podría tener ahí 1 millón de votos, presumiblemente todos, o una enorme mayoría provenientes del conurbano de Buenos Aires, presumiblemente todos van a votar al peronismo. Así que esa es la situación. Hasta este momento, ni Macri ni Bullrich dijeron públicamente si van a acompañar a Milei, pero la verdad es que es lo que se está negociando en este momento. Milei ha dejado en claro que es el que está más necesitado de apoyo y, como contaba Emiliano en el comienzo, esto ha llegado al extremo de que hasta le ha hecho guiños a la izquierda, ¿no? Que ya le dijo que muchas gracias, pero no. Fernando, hablemos para terminar hoy este contacto, hablemos del Congreso, del futuro del Parlamento en la República Argentina. Nos detuvimos mucho en los primeros encares en lo que fue la elección presidencial el domingo, pero también en esa votación tocaba renovar la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Es decir, había que repartir 130 escaños en diputados y 24 en la Cámara Alta. Contanos, a partir de los resultados, ¿cómo queda configurado el nuevo Parlamento? Bueno, el partido de Milei, con los resultados del domingo, quedó con 8 senadores, antes no tenía ninguno, y quedó con 39 diputados, antes tenía solamente 3. En términos de crecimiento es muchísimo, pero claro, para un partido que aspira a gobernar es relativamente poco. Les recuerdo que el Congreso se compone de 72 senadores y 257 diputados, así que es realmente un bloque minoritario el de Milei. Pero además hay que tener en cuenta que más allá del número, hay otro factor importante. Los diputados electos por el partido de Milei habían sido en otros momentos militantes de otros partidos, la mayoría de ellos del peronismo y la mayoría de ellos del sector de Massa. Era por eso que había tantas acusaciones y chicanas en el sentido de que había una especie de alianza secreta entre Massa y Milei. Como se trata de un partido nuevo, Milei no hizo mucha depuración de las listas y aceptó gente de todos los sectores. Esto hace que, en caso de llegar al gobierno, Milei no solamente va a estar en minoría por tener un bloque pequeño, sino que además hay dudas respecto de qué tan disciplinados van a ser esos diputados que tienen un pasado en otros partidos. Significa que Milei, si gana, sí o sí va a necesitar aliarse con otros partidos, en particular con el que apoyó la candidatura de Patricia Bullrich para obtener las mayorías necesarias. En la vereda de enfrente, a Massa, en caso de ganar, también le ocurre algo parecido. A primera vista,
el peronismo va a estar en una situación fuerte porque tiene casi la mitad del Senado y un 40% de la Cámara de Diputados, pero hilando fino hay que tener en cuenta esto. Cuando se hicieron las listas de candidatos, los diputados del peronismo fue una lista prácticamente escrita por Cristina Kirchner, así que muchos de estos legisladores, ante una situación de eventual desavenencia entre un Massa presidente y Cristina como líder del espacio kirchneristas, bueno, ¿a quién le van a ser más leales? Probablemente, a jugar por los antecedentes, van a ser más leales a Cristina Kirchner. Es una situación que ya ocurrió, que ya le pasó al presidente Alberto Fernández en este mismo gobierno. Por ejemplo, el año pasado, cuando se tuvo que votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el kirchnerismo se opuso. Entonces, para que se aprobara el acuerdo, Alberto Fernández tuvo que negociar el apoyo de Juntos por el Cambio. Y precisamente el protagonista de aquellas gestiones fue Sergio Massa, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados. Así que Massa es el que más tiene claro que si quiere avanzar con una agenda económica reformista y con algunos aspectos de ajuste económico y equilibrio fiscal, muy posiblemente va a necesitar en algún momento también del apoyo del macrismo en el Congreso. Una situación bastante compleja la que se avecina. Fernando Gutiérrez, corresponsal de En Perspectiva en Buenos Aires, gracias por acompañarnos en esta puesta a punto hoy. Nos mantenemos en contacto, vamos a ir haciendo de este tipo de balances cada tanto en estas semanas rumbo a la segunda vuelta. ¿Te parece? Cómo no, con mucho gusto.